Bueno, entonces en cuanto al color del iris es muy interesante porque en realidad en nuestro cuerpo no tenemos un pigmento que sea de tonos verdes o que sea de tonos azules o que sea completamente negro. Entonces, ¿por qué vemos los ojos de estos colores? Resulta que esta respuesta se debe a dos fenómenos o a dos situaciones importantes. La primera es una situación anatómica y funcional que tiene nuestro iris y la segunda es un fenómeno físico de la dispersión de la luz. Entonces les voy a hablar un poquito de esta. En cuanto a la parte anatómica como tal, resulta que el iris tiene dos porciones, una porción que es posterior que se llama el epitelio pigmentario y una porción que es anterior que se llama el estroma. Ese estroma del iris ahí tiene unas celulitas que se llaman los melanocitos. Esos melanocitos van a producir un pigmento que se llama la melanina. Es probable que todos hayan escuchado de la melanina porque la melanina no solo la tenemos ahí en los ojos, sino que está distribuida en todo nuestro cuerpo, desde la epidermis, desde las cejas, desde el cabello y en nuestro iris, que es lo que estamos hablando ahorita. Entre más cantidad de pigmento o de melanina tengamos, pues nos va a dar un tono más oscuro. Entonces, por eso, si hay más melanina, vamos a tener iris más oscuros, cejas más oscuras, cabello más oscuro. Por el contrario, entre menos cantidad, vamos a tener esto más clarito. Y la otra cosa es que si ese estroma, que es esa parte anterior del iris, es más grueso, la luz se va a dispersar menos, entonces nos va a dar unos tonos más oscuritos, mientras que si es más delgada, la luz se va a dispersar más, entonces nos va a dar unos tonos un poquito más claros. ¿Listo? Eso es como desde la parte del ojo. Ahora, la otra parte de la luz, pues digamos que eso se explica como por fenómenos físicos de los cuales no soy experta, pero más o menos en general. La luz pues se manifiesta como unas longitudes de onda. Entonces cuando tenemos toda la conjunción de todos los colores se nos presenta una luz blanca. Cuando esa luz blanca la interponemos con un prisma, se van a descomponer esas diferentes longitudes de onda de cada uno de los colores. Estos fenómenos de luz se llaman la dispersión de luz o los fenómenos de Rayleigh, y esto explica también por qué nosotros vemos el cielo de color azul o de color un poco más gris o el atardecer ya en tonos más naranjas cuando la luz pues llega a la atmósfera. Entonces resulta que esas longitudes de onda, cuando son colores fríos, los colores fríos básicamente son el azul, el violeta, esos tienen longitudes de onda que son más corticas. Y los colores calientes tienen longitudes de onda que son más grandes. Cuando esa luz entra a una superficie y esas longitudes de onda son pequeñas, entonces ellos van a dispersar mucho más sobre esas estructuras y por eso se va a ver más claro. En cambio, cuando son longitudes de onda más grandes, se va a dispersar menos y por eso se va a ver oscuro o tonos más cálidos. En conclusión, para que nosotros tengamos un iris de color azul, probablemente lo que esté sucediendo es, primero, que tengamos menos cantidad de melanina, lo segundo es que puede que tengamos un estroma del iris un poco más delgado, y lo tercero es que se está generando una dispersión de esa luz cuando entra en ese estroma y en esas estructuras de luz mayor. Entonces esas tres cosas hacen que nuestros iris los veamos de color azul. La mayoría de la población, por ejemplo, en países nórdicos o escandinavos, pueden tener este tipo de color de ojos. En nuestra población es mucho más frecuente entonces tener más pigmento y se ven iris más oscuros, y inclusive en la población africana podemos tener que hay mucho más pigmento, entonces tienen más melanocitos, un estroma más grueso, entonces por tanto la luz va a reflejarse mucho menos y se va a ver mucho más oscuro, entonces parece que fueran negros, pero realmente no son negros, sino que son de un tono café más oscuro. Eso también explica por qué en ocasiones uno ve que en ciertos momentos de la luz hay personas, generalmente los que tienen los iris un poquito más claros, que se ve como más tono avellana, más tono miel, o que se ve más un tono como verdoso. Listo, eso era lo que quería pues como para compartirles hoy. Feliz día.